Muy bien, bienvenidos a este primer video de la sesión 2.3. Seguimos en el módulo 2, recuerden, modernización y economía del desarrollo. Y en esta sesión vamos a hablar más en detalle acerca de la CEPAL y la alternativa latinoamericana a la teoría del desarrollo. Recuerden que veníamos de hablar justamente de esos, digamos, problemas que se venían dando después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del momento en que la teoría de la modernización, esa idea de que los estados deberían adoptar las mejores instituciones que ya se habían demostrado, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Inglaterra, que esos nuevos países que vamos a empezar a llamar subdesarrollados o en vías de desarrollo deberían adoptar esas instituciones que ya habían probado ser eficaces. Entonces, estamos un poco en ese contexto y también no solamente con la idea de que las instituciones son importantes para llegar al desarrollo, sino también que la ciencia económica, en particular la ciencia económica que se había desarrollado en Europa y también en Estados Unidos, lo veíamos con el caso de Timbergen, y el tipo de herramientas que se estaban utilizando en Europa para la reconstrucción justamente del continente después de la Segunda Guerra Mundial, herramientas como la macroeconometría, los modelos de gran escala macroeconométricos y también las matrices input-output de Leontief, por ejemplo, debían ser llevadas también hacia esa periferia, hacia esos nuevos países en vía de desarrollo y aplicados allá de una manera o de otra manera, ¿cierto? Y habíamos visto también la forma en que se empieza a crear, por un lado, esa nueva disciplina que va a ser la economía del desarrollo como una disciplina, como una ciencia, como un área del conocimiento, y por otro lado también ese nuevo objeto del que ya hemos hablado varias veces, que son esas nuevas economías, esos países que serían economías en vía de desarrollo y en ese sentido, entonces, esa creación de ese nuevo objeto de estudio. Entonces, dentro de este contexto, vamos a ver en esta sesión justamente cuál fue esa reacción y esa respuesta que va a tener en particular América Latina con respecto a esta metanarrativa de la que hablábamos, de la modernización, y con respecto al tipo de conocimiento económico que deberíamos utilizar o no y aplicar o no para el caso de América Latina. Entonces, empezamos con estas dos preguntas, digamos, relativamente generales, ¿cierto? Por un lado, basados en en la lectura de Love de 2018, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que sufrió el enfoque de la CEPAL desde su fundación hasta hoy en día, desde 1948 hasta hoy? ¿Y cuál fue la influencia que la CEPAL tuvo realmente en los países latinoamericanos? Entonces, vamos a ver que hay al menos, con respecto a a la primera pregunta, hay al menos tres fases distintas en la historia de la CEPAL. En sus comienzos, en los años 40, 50 y 60, esta idea del estructuralismo latinoamericano, que ahora vamos a definir un poco más en detalle, donde va a ser relativamente fuerte, digamos, ese pensamiento cepalino, o por lo menos esa va a ser un poco la impresión. Después, una época de crisis hacia finales de los años 70, los años 80, con diferentes reacciones en un contexto mundial que más adelante vamos a ver en el siguiente módulo, entre comillas, llamamos ese momento neoliberal, digamos, con unas críticas fuertes hacia lo que significaba la intervención del Estado, digamos, la idea de cerrar hasta cierto punto las fronteras, ese tipo de cosas, y luego una nueva, digamos, una nueva etapa, una tercera etapa del neoestructuralismo después de esa crisis, hacia los años 90 y los años 2000, en donde se trata de hacer una respuesta con respecto a esas políticas, otra vez, entre comillas, neoliberales, en particular
del consenso de Washington y donde se trata de recuperar un poco, digamos, esa idea de que lo más importante, lo que los países latinoamericanos deberían tratar de seguir es esa idea de tener una mejor distribución del ingreso en cada uno de los países latinoamericanos, ¿cierto? Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál fue la influencia de la CEPAL que la CEPAL tuvo realmente en los países latinoamericanos? Esa pregunta también me parece interesante cogerla un poco con pinzas porque justamente no podemos hablar de la influencia en general de la CEPAL y del pensamiento cepalino en América Latina. Primero porque si bien es cierto que hay algunas ideas centrales dentro del pensamiento cepalino, no podemos entender que todos los autores y autoras cepalinos eran, digamos, un grupo homogéneo o han sido un grupo homogéneo a lo largo del tiempo y ni siquiera en momentos específicos. También digamos que había diferentes apreciaciones con respecto a la teoría económica, con respecto a los métodos, con respecto a la política económica que se debía seguir por parte de los diferentes autores. Eso por un lado. Y por otro lado, además, que la manera en que los diferentes países de América Latina respondieron y recibieron las ideas y las recomendaciones de la CEPAL eran también diferentes dependiendo primero, obviamente, del país. Eh, Hubo, digamos, una influencia en distintos momentos un poco más fuerte en países del Cono Sur, por ejemplo, como Chile, Argentina, incluso Brasil, pero también, digamos, comparado con la manera en que influyó la CEPAL en Colombia, pero también esto va a depender de los momentos en los que estamos, de los que estamos hablando. Entonces, probablemente la CEPAL haya sido mucho más influyente al principio, en los años 40, 50, en Argentina, que lo fue por ejemplo, en los años 70, ¿cierto? Y en Colombia también digamos que eso va a variar de país a país y de época a época. Y también, digamos, dependiendo de las ideas que nos vayan a plantear, ¿cierto? En algunos momentos va a ser importante. Por ejemplo, el modelo de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones, pero en otro momento la lucha por los precios más justos, entre comillas, de las materias primas va a ser más importante. Entonces, todo eso va a depender. Es una pregunta histórica realmente importante, digamos, y legítima que nos deberíamos hacer cada vez que pensamos en cuál ha sido o cuál fue esa influencia de la CEPAL en América Latina. Entonces, la CEPAL, digamos, nace dentro de un contexto bastante particular que ya mencionamos hace un momento, pero además tenemos que tener en cuenta que no es algo que llegue de manera completamente de sorpresa a los países latinoamericanos, sino que ya desde el periodo de la entreguerra, los países independientes del tercer mundo llevaron a cabo un esfuerzo de industrialización auspiciada por el Estado, muy importante, y en respuesta justamente al rompimiento del sistema de comercio internacional que hubo a partir de la Primera Guerra Mundial en particular. Recuerden ustedes que, digamos, el grado de globalización de la economía hasta 1914, en particular, por supuesto, entre Estados Unidos y Europa, era un grado muy alto, ¿cierto? Pero con la Primera Guerra Mundial, entonces se cierran otra vez las fronteras, vuelven estos nacionalismos europeos, digamos, otra vez a pensar en esa idea de autarquía y este tipo de cosas. Y en ese sentido, también en América Latina y en otros países independientes, se empieza, digamos, a tratar de hacer ese esfuerzo de industrialización, en particular también tratando de construir una institucionalidad del Estado que sea cada vez más fuerte. Obviamente, esto no va a ser tan fuerte como lo que va a pasar en Europa y como lo que pasó en Estados Unidos, que ya vimos también con los progresistas estadounidenses, con los institucionalistas, pero dentro de la escala latinoamericana también va a haber digamos, esfuerzos grandes por tratar de construir un estado administrativo que sea capaz justamente de administrar la economía, de controlar la economía, de controlar la sociedad hasta cierto punto.
Entonces, sobre todo, digamos, todo esto está pasando en un momento en que América Latina en general está experimentando fenómenos importantes, por un lado, de urbanización, también de extensión de su masa electoral y lo que mencionábamos hace un momento, esa construcción relativamente pequeña, pero de todas formas importante de ese Estado social de derecho de estos países. Entonces, el estructuralismo cepalino se inscribe justamente dentro de este contexto de nacionalismos de la posguerra, con ese enfoque en la industrialización y sobre todo en tratar de tener una menor dependencia de ese sistema de comercio internacional, justamente porque vemos lo vulnerable que puede llegar a ser después ese sistema después de la Primera Guerra. Entonces, eh, es importante entender que tanto la institución de la CEPAL eh, como su pensamiento y su teoría van a nacer al mismo tiempo que otras instituciones y enfoques. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, digamos, en general pensamos que en Colombia, en América Latina, estamos un poco en retraso, estamos un poco retrasados con respecto a las ideas y a las teorías que se están desarrollando en otros lugares del mundo, en particular en Europa y en Estados Unidos, sobre algún tema. Aquí digamos, tenemos la particularidad muy importante de que este pensamiento cepalino, este pensamiento sobre la teoría del desarrollo económico, están naciendo al mismo tiempo y también la institución, junto con, ustedes saben, la CEPAL hace parte del sistema de las Naciones Unidas y justo después de la Segunda Guerra Mundial se crea esta Comisión Económica para América Latina justamente y el Caribe. ¿Cierto? Entonces, es importante entender también ese momento en que la CEPAL, el estructuralismo latinoamericano, significa también un poco esa frontera del conocimiento, esa vanguardia de la teoría acerca de la economía del desarrollo, una economía del desarrollo que otra vez apenas se está formando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también el institucionalismo latinoamericano, el estructuralismo latinoamericano, perdón, y la CEPAL van a ser parte justamente importante de esos pensadores, de esas instituciones que le van a dar forma a esta nueva disciplina. Entonces, va a haber un punto importante que va a ser común en general a muchas teorías sobre el desarrollo en este momento, que tiene que ver con esa idea de priorizar el crecimiento económico sobre el equilibrio y en particular, la CEPAL va a jugar un papel muy importante en la estandarización de las estadísticas nacionales, siguiendo justamente los lineamientos de las Naciones Unidas. Eso también va a ser bastante importante. Recuerden, las estadísticas nacionales en el mundo entero hasta la Segunda Guerra Mundial van a ser bastante precarias. Solamente hasta la formación de las Naciones Unidas es que esto va a empezar a estandarizarse. Algunos países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, digamos que habían tratado de desarrollar en los años 30 y a principios de los 40 unos sistemas de estadística nacional también con miras a poder ganar una guerra justamente, ¿cierto? Entonces todo esto está apenas naciendo y Colombia, hay que decirlo también, va a ser uno de los países pioneros en América Latina que va a tener hasta cierto punto uno de los sistemas más avanzados, no solamente en términos de América Latina, sino en términos incluso mundiales, con muchos problemas, obviamente, ¿cierto? Pero el esfuerzo que se va a hacer en Colombia va a ser bastante temprano para poder producir las estadísticas. Entonces, eso va a ser bien importante y también esta idea de que la CEPAL va a servir también como una organización que va a ofrecer cursos y capacitaciones acerca de en economía en general y en particular en economía del desarrollo y va a ofrecer todo este tipo de cursos y capacitaciones eh, a los economistas de la región. Entonces estamos hablando también de un momento en que la economía
como ciencia, como disciplina, se está profesionalizando, ¿cierto? Este es el momento del nacimiento de las facultades de economía. Piensen a nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. Se forma justamente también en los años 40, así como la Facultad de Economía de los Andes, como la Facultad de la Universidad de Antioquia, etcétera. Es este momento en que estamos empezando a formar estas facultades de economía, no solamente en Colombia, sino en general en América Latina, entre otras cosas, apoyados o financiados o cofinanciados, si ustedes quieren, por organizaciones filantrópicas como la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation también, que obviamente están tratando de hacer avanzar hasta cierto punto algunos de sus intereses a partir de estas nuevas facultades. Entonces, la CEPAL en particular va a crear este instituto, el ILPES, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, que va a ser el encargado en buena medida de difundir esas ideas de la CEPAL a partir de este tipo de cursos, ¿cierto? Recuerden que aquí en este curso siempre estamos tratando de ver la importancia que tienen ciertas instituciones y el financiamiento que pueden dar esas instituciones para poder no solamente transmitir y difundir ciertas ideas, sino también para poder cristalizarlas como las ideas, digamos, hasta cierto punto canónicas, ¿cierto? Entonces, no es simplemente que las ideas de la CEPAL se vayan a difundir ni porque sean las mejores ideas, por un lado, ¿cierto? Ni tampoco porque sean digamos, las ideas que nos hacen sentirnos orgullosos como latinoamericanos o yo no sé qué tipo de cosas, sino también porque hay un esfuerzo institucional por llamar y recoger, digamos, a los economistas del continente y instruirlos, ¿cierto? Y darles, mostrarles estas ideas, estas técnicas, etcétera, para que ellos después regresen al país, a sus países y puedan seguir diseminando estas ideas, ¿cierto? En ese sentido, es importante entender que lo que decíamos hace un momento, la influencia de la CEPAL no es igual ni ha sido igual en todos los países ni en todos los momentos del tiempo, ¿cierto? Algunos países van a adherir a los principios de la CEPAL, pero en diferentes momentos y en diferentes grados, era lo que les mencionaba hace un momento, ¿cierto? Algunos países en algún momento van a aceptar necesariamente el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que como mencioné antes, creo, no era una idea exclusiva de la CEPAL. Digamos que incluso antes de la formación, de la creación de la CEPAL en el 48, con lo que mencionábamos hace un momento, con este esfuerzo de modernización de los estados y de creación de un estado administrativo importante en los países latinoamericanos, y con este esfuerzo de tratar de responder a ese nuevo orden mundial después de la Primera Guerra Mundial, una de las ideas importantes que se desarrolló era este de la necesidad de una industrialización nacional y en particular a partir de la idea de la sustitución de importaciones. Entonces, no va a ser una idea nueva en América Latina, va a ser una idea que la CEPAL va a reforzar, pero que ya estaba allí, ¿cierto? No es puramente cepalina. Por otro lado, también algunos países en algunos momentos van a aceptar esa idea de la tesis, más bien del deterioro de los términos de intercambio o la demanda de precios más justos en las materias primas, como mencionaba hace un momento, la idea de que el desarrollo debe estar dirigido hacia adentro también, por ejemplo, con la consolidación de un mercado nacional importante, ¿cierto? La idea del modelo mixto, es decir, de combinar la industrialización por sustitución de importaciones con la exportación de manufacturas, también puede ser aceptado en algún momento de la historia, y también la idea de una integración regional va a ser defendida en algunos momentos por algunos países, digamos, siguiendo ese lineamiento de la CEPAL y también esa idea de la planificación estatal, que recuerden ustedes, no era una cosa tampoco explícita o exclusiva más bien de la CEPAL, sino que en general
a lo largo de la primera mitad del siglo XX y durante buena parte del siglo XX, esa idea de la planificación económica va a ser algo común tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos como a la mayoría de países europeos y los países latinoamericanos tampoco van a ser la excepción en ese sentido. Em, a ver, entonces la creación del ILPES, como ya lo mencioné hace un momento, va a ser bien importante para poder entender cómo se dio esa influencia en los diferentes países, que no fue igual en todas partes y en todos los momentos, como ya dije. Y en particular, hacia finales de los años 60, este señor, Raúl Prebisch, va a ser como secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, va a jugar un papel muy importante en la esfera global en general en los años 60, ¿cierto? En particular porque Prebisch va a poner sobre la mesa los problemas estructurales que él va a llamar de centro-periferia y del deterioro de los términos de intercambio entre esos países periféricos como los países latinoamericanos y los países del centro como los países europeos. Y en ese sentido, Prebisch y la CEPAL y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo van a jugar un papel importante como contrapesos justamente contra el GATT, sobre ese acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio que ustedes conocen, han oído nombrar, ¿cierto? Entonces, justamente la CEPAL va a nacer en 1948 dentro de digamos, dentro del sistema de las Naciones Unidas y Raúl Prebisch va a ser su secretario general durante un buen tiempo. Raúl Prebisch, como ustedes saben, era un economista argentino que además de tener un papel, digamos, importante en la CEPAL, va a ser para la época uno de los economistas latinoamericanos más reconocidos, digamos, con mayor reconocimiento, no solamente dentro de nuestra región, sino también en general dentro de la comunidad académica de economistas internacional, ¿cierto? Entonces, Prebisch va a ser reconocido por sus colegas estadounidenses justamente por su pensamiento y también por el papel que había jugado, por ejemplo, en los años 30, en el 35, si no estoy mal, a partir de la fundación del Banco Central de Argentina y en el papel que jugó como experto para ayudar a fundar otros bancos en América Latina, como por ejemplo el Banco de México y otros más, ¿cierto? Entonces, justamente Prebisch digamos, uno de los puntos más originales del pensamiento y del trabajo de Prebisch tiene que ver con esa idea de describir la economía internacional como ese conjunto de relaciones entre el centro y la periferia, un conjunto de relaciones desiguales, por supuesto, inequitativas, además donde el centro, digamos, tiene un poder importante, no solamente económico, sino también político, que tiene unas repercusiones un poco complicadas, digamos, para la periferia y que perpetúan esa relación de poder entre los países del centro y los países de la periferia. Y en particular, el centro, nos va a decir Prebisch, busca exportar bienes de capital a cambio de bienes agrícolas y de materias primas. Pero el problema, nos va a decir Prebisch, es que la periferia o más bien los problemas de la periferia van a concentrarse en dos problemas específicos. Por un lado, el desempleo estructural, que tiene que ver con el problema de que los sectores exportadores tradicionales son incapaces de crecer, mientras que la población rural va llegando a los países, perdón, a las ciudades. Entonces, justamente ese sector exportador tradicional de agriculturas, de la agricultura y de la producción de materias primas, pues se está quedando sin mano de obra justamente porque hay una obra, hay una, perdón, un éxodo
rural, ¿cierto? La gente se está yendo hacia las ciudades, estamos en pleno fenómeno de urbanización y en ese sentido entonces estos sectores exportadores no pueden crecer más allá, ¿cierto? Y el segundo problema es esta idea del desequilibrio continuo de la balanza de pagos y de la estructura de las importaciones y las exportaciones y el problema del deterioro en los términos de intercambio, que van a ser un problema de todos los países de la periferia, nos va a decir Prevish, ¿cierto? Y además de esto, nos va a decir que los países subdesarrollados o de la periferia más bien, como nos va a llamar Prevish, están caracterizados por esa heterogeneidad estructural en donde van a convivir diferentes, digamos, procesos económicos con distintas productividades dentro de la misma economía. Entonces podemos tener, digamos, sectores absolutamente de punta, muy productivos, y sectores absolutamente retrasados, con una tecnología muy vieja, con mala infraestructura, digamos, unos trabajadores que no son demasiado productivos, etcétera. Y todo eso lo podemos tener en una misma economía, ¿cierto? Entonces, Prevish va a recomendar una política adecuada de industrialización para poder resolver estos problemas, ¿cierto? Adecuada desde su punto de vista, obviamente, con esa idea de que necesitamos sustituir importaciones y así, digamos, poder industrializarnos y también, hasta cierto punto, tratar de empezar a exportar ciertas manufacturas para poder ser competitivos, para que haya cambio tecnológico también, etcétera, ¿cierto? Entonces, los dejo con esta definición del estructuralismo, que es con lo que vamos a retomar el próximo video.